Yo recuerdo las palabras que pronuncié en Guernica cuando fui elegido. Gernikako zuaizpean, nire agindua ondo betetzea zin nabit. Era un momento además lleno de esperanzas, de grandes ilusiones. Tenía que ser más disuasoria y menos represiva. Eran las muertes, pues, diarias, pero casi, porque había más de 100 muertos al año. ¿Verdad? Franco, ambos. ...1980... Tras la aprobación del Estatuto de Autonomía, el Consejo General Vasco convocaba las primeras elecciones autonómicas de la historia de Euskadi para el 9 de marzo de este 1980. La campaña es intensa. Junto a las opciones que finalmente obtendrán representación, se da cita a una constelación de partidos y candidaturas de todo signo, en su mayoría extinguidas hoy del mapa político. Desde el 15 de junio de 1977, los vascos habían acudido en 5 ocasiones a las urnas. Para entonces, los partidos atesoraban una experiencia indudable. Atrás quedaban los tiempos en que se recurría al asesoramiento de los aliados europeos. En aquella primera campaña autonómica, los lemas son rotundos. Todo un gobierno para todo un pueblo, proclamaba el PNV. A esta consigna replicaba UCD. Por un país vasco para todos. Trabajo y no discriminación. O vota experiencia. Los socialistas proponían lemas un tanto catastróficos. Para poder vivir y también trabajar, reír, estudiar, haz fuerte el socialismo en Euskadi. El eslogan que se utilizó fue todo un gobierno para todo un pueblo. Ese es un eslogan cogido también de la publicidad de Venezuela. Ahí Venezuela tuvo mucha influencia porque, claro, en Venezuela hay mucha influencia norteamericana donde allí las grandes campañas se gastan muchísimo dinero. Incluso aquí aplicamos la campaña de Castañares, habíamos copiado exactamente la campaña que tuvo Luis Herrera Campins en Venezuela, cuando dijimos el hombre capaz, cuando dijimos este hombre arregla Bilbao, todo ese tipo de cosas. Y la campaña en aquella oportunidad rompemos un poco el esquema, ¿no? Ya no hicimos tanto hincapié en el grupo, sino más en el dirigente, Garaycochea. Algunos nos acusaron de que habíamos roto una tendencia dentro del propio Partido Nacionalista Vasco, pero también era cierto que la sociedad lo que demandaba era gente reconocible, con caras y con ojos.
El Partido Nacionalista Vasco, con más de 350.000 votos y el 37,57% de la representación, se convertía en el vencedor indiscutible. Los votos obtenidos por las fuerzas que respaldaban el estatuto superaban el 80%. Herri Batasuna, con 152.162 votos y el 16,32%, se convertía en la segunda fuerza política. Pero su decisión de no participar en los órganos representativos le dejará al margen del proceso de institucionalización. Nosotros tenemos un mal resultado electoral en el 80, bastante mal, el peor que hemos tenido en autonómicas, ¿no? Pues fue el momento en que Carlos Garaikoetxea capitalizó toda la negociación del estatuto, ¿no? Y eran las primeras elecciones al Parlamento Vasco. El estatuto, aunque nosotros hicimos un gran trabajo también en la negociación del estatuto, Suárez le dio un gran protagonismo a Garaikoetxea y eso tuvo un efecto electoral. Y entonces a partir de ahí sí tuvimos problemas, pero no en el Congreso del 79. Yo creo que no recuerdo ahora cuál fue el siguiente, pero podía ser, en todo caso después del 80, al 81, donde surge un enfrentamiento no estrictamente de orientación política, ¿no? Sino que tiene un componente bastante provinciano, en el sentido de que Vizcaya, que era la que más afiliados tenía y tiene hoy en el Partido Socialista de Euskadi, pues no se sentía bien representada, pues los secretarios generales, el secretario general era de Guipúzcoa, el secretario de organización era de Guipúzcoa también. Herri Batasunak eztabaida bat izaten du, eta eztabaida horretan esate baterako Hortzi jauna, orduan mailan zegoen, Hortzi jaunak proposatzen du parterik ezartzea parlamentuan bertan naiz hauteskundeetan parte hartu. Eta orduan Herri Batasunan eztabaida hori botaketa baten ondoren, mailan egindako botaketa baten ondoren, bideo horretatik joaten da. Bideo horretatik joaten denean, batzuek ez gaude ados. Desde mi punto de vista, por supuesto, la institucionalización es lo más importante que hemos hecho, ¿no? Porque solo el hecho de que las 2/3 partes de todos los vascos, incluidos los de Iparralde y navarros, estemos agrupados en una expresión de voluntad, que es un parlamento, pues simplemente con el parlamento hemos creado la voz de verdad representativa de los vascos ante el mundo y ante todos. La gran mayoría de los vascos estamos ahí. Y luego de ese parlamento sale un gobierno que se hace cargo por primera vez de una gobernación no de Guipúzcoa, sino de la mayoría de los vascos que nos hemos unido en una estructura política. Inork ez gaitu inoiz askatuko, baina gu
El 30 de marzo de 1980 se constituía el primer Parlamento vasco. Guernica fue escenario de una jornada intensa. En las afueras de la Casa de Juntas se manifiestan pacíficamente familiares de presos de ETA político-militar. En aquella sesión se eligió la mesa del Parlamento compuesta por Juan José Pujana, PNV, como presidente. Inmaculada Boneta, PNV, vicepresidente primero. José Antonio Aguiriano, PSE-PSOE, vicepresidente segundo. José Antonio Zaldúa, PNV, secretario primero. Y José Luis Lizundia, Euskadiko Esquerra, secretario segundo. Yo recuerdo las palabras que pronuncié en Guernica cuando fui elegido en marzo, al finales de marzo del 80, primer presidente del primer Parlamento vasco, haciendo la invitación a los que estaban ausentes en aquel momento y sobre todo haciendo una mención especial a la unidad territorial de Euskal Herria y prometiendo que allí habría tantos escaños como fuesen necesarios para acoger absolutamente a todos los representantes de todos los territorios históricos. La primera ley autonómica fue aprobada en el pleno celebrado el 23 de mayo en la Diputación de Vizcaya. Sin duda, una de las de mayor trascendencia ya que se refería a las sedes. El ejercicio de los poderes de autogobierno exige fijar las sedes del Gobierno y Parlamento vascos, por lo que teniendo en cuenta las condiciones de todo tipo que a este respecto ofrece la ciudad de Gasteiz-Vitoria, el Parlamento vasco, de conformidad con lo que establecen los artículos 6 y 25 del Estatuto de Autonomía, aprueba la siguiente ley. Se designa a Gasteiz-Vitoria como sede del Parlamento y Gobierno. Vitoria-Gasteiz se va a convertir en la capital de la comunidad autónoma. La ciudad se va a transformar. Poco después, los servicios del gobierno y las consejerías se instalan en Lacua, en un edificio que había sido concebido como hospital geriátrico. La sede de la presidencia será Ajuria Enea, un palacete de estilo neovasco localizado en la zona residencial de la capital alavesa. Tras un tiempo de provisionalidad, el Parlamento se instalará definitivamente en su actual sede. El gobierno central también se adecuaba a la nueva realidad. La muestra más evidente fue la designación y toma de posesión del primer delegado de gobierno español en la comunidad autónoma, el hasta poco antes ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, que ocupó el cargo el 21 de octubre.
Carlos Garaikoetxea Urriza juraba su cargo en Guernica utilizando la misma fórmula que empleara el 7 de octubre de 1936 José Antonio de Aguirre, el primer presidente vasco, y que con ligeras variaciones se mantendrá hasta nuestros días. Jaungoikoaren aurrean apalik, Euskal Gainean zutenik, azaren kontaz, Gernikako zuaizpean, nere agindua ondo betetzea zin damit. Probablemente la elección en Guernica como presidente del Consejo General Vasco con especial emoción. Por supuesto, la del primer gobierno vasco tenía otras connotaciones, era un gobierno ya en un marco homologable al de mi predecesor Leizaola y José Antonio Aguirre en particular, además con un estatuto definitivo y con un sistema de elección que ni siquiera habían podido celebrar José Antonio Aguirre y menos Leizaola. De forma que era un momento además lleno de esperanzas, de grandes ilusiones que se sublimaron, digamos, en aquel acto en Guernica, ¿no? El primer gabinete tuvo carácter monocolor. La renuncia de Herri Batasuna a participar en las instituciones dejaba al Partido Nacionalista Vasco en mayoría absoluta. El primer gobierno vasco estuvo formado por 13 consejerías, encabezadas por Pedro Miguel Echenique, Educación; Luis María Retolaza, Interior; Pedro Luis Uriarte, Economía y Hacienda; Javier García Egocheaga, Industria; Mario Fernández, Trabajo; Carlos Blasco, Comercio y Turismo; Javier Aguirre, Sanidad; Carmelo Renovales, Justicia; José Luis Robles, Transportes; Ramón Lavalle, Cultura; Javier Lasagabaster, Urbanismo y Vivienda; Félix Ormazábal, Agricultura; y Javier Caño, Presidencia. Una de las más sentidas aspiraciones de la mayoría social era la de contar con una policía vasca. La mayor partida en aquel primer presupuesto de gobierno era para Interior, con más de 200 millones. El equipo del consejero Retolaza, primero con Ibáñez Freire y después con Rosón, mantuvo no menos de 30 reuniones de trabajo, casi todas sin trascendencia pública. Los recelos en el Estado hacia un cuerpo armado vasco eran difíciles de vencer. La policía autónoma era una cuestión importantísima, pero ya en aquel primer momento había una gran preocupación por formar parte de esa policía autónoma, por el delicado papel que se suponía tenía que representar, hasta el punto que en la primera promoción no conseguimos que se presentaran tantos candidatos como plazas convocadas, en un momento en que el empleo era una obsesión. Luego, en sucesivas convocatorias, eso fue cambiando y había una gran demanda de aspirantes. Pero desgraciadamente aquella preocupación inicial que campeaba no solo en los que organizaban la policía, sino en los propios candidatos para ser miembros de esa policía por el delicado papel que les tocaría representar, se hizo patente ya entonces. Y desgraciadamente pues está resultando en cosas que hoy vemos que parecerían demenciales a los que en su momento soñaban pues con una policía propia y jamás habrían imaginado a esa policía atacada por hijos de este mismo pueblo.
El Consejo de Ministros del 23 de diciembre aprobó un decreto con fecha del día anterior en el que se reconocía la aplicación del artículo 17 del Estatuto en materia policial para la comunidad autónoma, las funciones genéricas de la Ertzaintza como cuerpo de policía total. Se fijaban los plazos mínimos y la forma en que podía ponerse en marcha el nuevo cuerpo, con un contingente inicial de 700 hombres. 500 de ellos para custodia de instituciones, sus edificios y representantes, y los otros 200, junto con los miñones alaveses, para asumir con carácter exclusivo las competencias de tráfico en sustitución de la Guardia Civil. Tenía que ser una policía cívica, en contraste con todo el entorno que teníamos, tanto de la policía española, francesa o los demás, que no eran cívicas. Tenía que ser más disuasoria y menos represiva. Este era el objeto por el cual nosotros queríamos buscar la mayor sofisticación de cara a que ellos contasen con medios para que efectivamente esto se llevase a cabo. Es más persuasoria, como digo, que no represiva. No sé si prácticamente, de hecho, así intentamos y así logramos, es decir, que buscábamos luego un modelo y ese modelo pues tanteamos por toda Europa, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, etcétera, etcétera, Bélgica, etcétera. Muchos de estos modelos no nos servían, empezando por el francés, que tenía los mismos vicios que el español, que al fin procedían, era una organización militar, no era una policía cívica. Hombre, más se acercaba, si se quiere, a Inglaterra, pero en Inglaterra quizá el aplicar un modelo como el inglés, el de los bobbies famosos, lo que veíamos y nos dábamos perfecta cuenta es de que nuestra propia sociedad no estaba en condiciones, no estaba al nivel que podía estar la sociedad inglesa preparada también en civismo, por decir de algún modo. Por lo tanto, tenemos que seguir buscando, y era lo que más encajaba dentro de lo que nosotros aspiramos y deseamos, era la policía alemana, que al fin y al cabo era una policía que había acabado de salir de un país, que acababa de salir de una dictadura. Lógicamente creíamos que tenía muy presente cualquier imagen que tenían que marcarla y muy distante de cara a cualquier cosa que asemejase la dictadura, el régimen dictatorial. Por lo tanto, nos acercamos a los alemanes y con los alemanes tuvimos gran relación, concretamente con Hamburgo, estaba en la sede para nosotros de nuestros contactos y nuestras relaciones, y efectivamente yo creo que ese fue el modelo el que imperó dentro de nuestra policía ertzaina. El Departamento de Interior comenzó a establecer una red de transmisiones y comunicaciones para la Ertzaintza que fue utilizada por la radiotelevisión vasca. Otras iniciativas, como la señalización de carreteras, dieron lugar a disputas. Lo que había era que hubo unas señalizaciones en las cuales trataba el gobierno vasco de que esas señalizaciones fueran en euskera y que fueran puestas por el gobierno vasco y no cumpliendo la responsabilidad que en aquel momento tenía el gobierno central de llevar a cabo esas señalizaciones, porque eran unas autopistas que eran responsabilidad propia de la Administración Central del Estado y no de la Administración Autonómica. Bueno, pues aquello organizó un verdadero escándalo. Hubo una reacción por parte del gobierno vasco, hubo unos ataques realmente completos hacia mí, de título personal, y yo probablemente no reaccioné con el temple que hay que hacerlo en un momento como ese. La otra reclamación básica de los nacionalistas era el concierto económico.
Su restauración en Vizcaya y Guipúzcoa se había convertido en un elemento clave para un autogobierno real. Para desbloquear ambas cuestiones, policía y concierto, el 9 de diciembre Suárez viajaba a Euskadi para entrevistarse con Carlos Garaikoetxea. El día 20 se conseguía un acuerdo total sobre el concierto y 3 días más tarde se ponía en marcha la Ertzaintza. Las nacientes instituciones, desde su inexperiencia, no solamente afrontaban la resistencia de Madrid, también afrontaban obstáculos internos. Un país que presentaba un complicado cuadro, como escribía Carlos Garaikoetxea. La espiral de violencia parecía no tener fin. Había un muerto cada menos de 3 días. La crisis económica iniciada en el 75 y especialmente grave en la industria pesada, sector básico de la economía vasca, no cesaba de agudizarse y no tocaría fondo hasta bastantes años después, aunque no se hubiera asumido su dramatismo. Un primer aviso de convulsión social lo dieron los trabajadores de Nervacero cuando asaltaron y secuestraron al Parlamento en pleno, reunido en la Diputación de Vizcaya el 26 de junio, buscando así solución a sus problemas. Sí, allí se tuvo secuestrado en apoyo a Nervacero, para que veamos que Herri Batasuna había adquirido un gran compromiso en lo social. Pues estuvimos presentes en todas las luchas, como luego estuvimos en la de Euskalduna, pero en este caso, en Nervacero, se tuvo secuestrado al Consejo General Vasco para solucionar el tema del gran problema que tenía Nervacero, que podían haber muchos cientos de trabajadores a la calle. Y en aquel secuestro, pues estuvo también el señor Olarra, representante de la patronal de Nervacero, y allí tuvimos unos grandes debates. Me acuerdo que el señor Olarra le tuvimos que parar los pies porque se dirigía a mí diciendo, oye, ¿qué dice este chaval y tal, no?
La verdad se ha dicho que era más joven, pero no era tan chaval, ya tenía, como se suele decir, el culo pelado de andar en bicicleta. Y bueno, ya le tuve que parar y decir, ¿pero qué dice usted, hombre, cara dura? En respuesta, el 5 de julio se convocó una manifestación de apoyo a las instituciones vascas que fue multitudinaria y se afrontó la violenta contestación de los más radicales. Como consecuencia de los golpes recibidos, el militante del PNV, Ramón Begoña, moriría pocos días después y el Batzoki de la calle Tendería, en Bilbao, fue asaltado. Eran algo más que hechos aislados. En septiembre, el alcalde nacionalista de Usurbil, Andrés Bruño, recibía amenazas de muerte de uno de los grupos armados, los Comandos Autónomos. En aquellos días trágicos, la práctica de la violencia se repartía entre ETA político-militar, ETA militar y los Comandos Autónomos, sin olvidar a los ultraderechistas agrupados en siglas diversas como el Batallón Vasco Español, los Grupos Armados Españoles o la AAA. ETA político-militar fue la primera en utilizar granadas de carga hueca contra diferentes sedes gubernamentales y además llevó a cabo la campaña antiturismo. Pese al inicio de unas negociaciones con el gobierno español en julio, mató a los dirigentes de UCD en Euskadi, Ignacio Ustaran en Gasteiz y Juan de Dios Doval en Donostia. Aquello fue tremendo. Es decir, aquellas muertes, primero eran las muertes, pues, sería diarias, pero casi, porque había más de 100 muertos al año, ¿verdad?, de representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, esa llamada por la mañana, a las 9 o 9 y cuarto, cuando sonaba el teléfono, yo casi temblaba porque sabía que era la llamada de que un representante de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado había sido asesinado. Recuerdo cuando yo tuve que dar la noticia a mi secretaria particular de que acababan de matar a su hermano, ¿verdad? Y luego vino la muerte de personas queridísimas de UCD. Voy a decirle una cosa. Cuando yo inicié mi campaña electoral en el año 77 o 78, para las elecciones del 79, en una casa que tenían mis suegros en San Sebastián, nos reunimos 11 personas. 11 personas. De las 11 personas mataron a 4, de los cuales 2 venían con mucha frecuencia a mi casa. Eran Baglietto y Larrañaga. Luego hubo muchas personas que yo tenía una relación estrechísima. Arrese, Doval, Ustaran, eran personas, Vivó, con quienes yo había tenido mucha relación. Por lo tanto, fueron momentos realmente dramáticos. Y se veía que aquello era una clara estrategia, que probablemente era una última estrategia. La prueba es que después pues, se disolvió ETA político-militar. Pero aquello evidentemente nos costó mordernos la lengua y mordernos los labios muchas veces ante aquella situación terrible de aquellas familias que quedaban desoladas y con la pérdida de sus seres muy queridos. ETA militar siguió con miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad españolas como principales objetivos. 6 guardias civiles fueron muertos en Ispaster, un comandante de infantería en Pasajes, un policía municipal en Oñate, un taxista en Oyarzo, un conductor del parque móvil y un taxista en Bilbao, un coronel retirado en Vitoria, un militante de Alianza Popular en la capital vizcaína, un niño alcanzado por una bomba en Rentería y por error mató también al industrial de Zumaya, Ceferino Peña. Los comandos autónomos se atribuyeron la muerte de otro miembro de UCD, Jaime Arrese, en el Goibar, y los Beresiak, la de Janine Puyo, amiga de Vicente Zorita, el miembro de Alianza Popular que creían miembro del Batallón Vasco Español, en Tarbes, Francia.
una bomba contra la casa del pueblo de Donostia y la destrucción total de 2 industrias de Oyarzun con Goma 2 tuvieron autoría confusa. Fue asesinado también un directivo de Michelin en Vitoria. Y continuaron los secuestros para obtener rescates, como el del cubano Abreu, casado con una oriotarra mecenas del remo olímpico, o el industrial bermeano y nacionalista Garavilla. Los ultras volaron el ayuntamiento de Lemona y colocaron en el centro de Bilbao una bomba que mató a un empleado del Servicio Municipal de Limpieza y a 2 jóvenes. Tras la muerte en Hernani de Luis Elizondo y Miguel Arbelaiz, los diputados vascos Azcárraga del PNV y Venegas del PSOE interpelaron al ministro del Interior el 9 de septiembre. Comienza entonces una reforma de las fuerzas de orden público muy marcadas por los métodos franquistas. Los geos se crean en mi tiempo, eso es cierto, pero no tanto pensando en el fenómeno terrorista, sino pensando pues por ejemplo, pues secuestros de aviones, actuaciones muy especiales que recuerden que en aquel entonces también tenían una especial importancia, pero no la reforma de los cuerpos de seguridad que se inicia en mi tiempo no se hace pensando solo en el fenómeno terrorista, si se me apura, ni siquiera pensando fundamentalmente en el fenómeno terrorista, sino pensando en unos cuerpos que habían actuado en la represión de las libertades o en el corte de las libertades, a unos cuerpos que tenían que actuar en justamente lo contrario, en ser la custodia del ejercicio de esas libertades. En aquellos días se viven algunos de los momentos más duros de la llamada Guerra Sucia en el periodo del gobierno de UCD. 2 clientes del bar Endayés son asesinados por parapoliciales en Hendaya, cruzando la frontera sin ser detenidos. Según se dijo, eran confidentes del comisario Ballesteros, uno de los máximos responsables del Ministerio de Interior. En esta guerra odiosa, 2 refugiados vascos fueron asesinados en Venezuela, según parece, por haber alojado a miembros de HB. A mí me tocó vivir, dormir y convivir con esta pareja con motivo del viaje que hicimos a Venezuela buscando apoyo para que pudieran ir allí a vivir gente que había participado en la lucha armada. Era un matrimonio joven, un matrimonio majo. No puedo dar grandes detalles porque fueron 2 o 3 días de convivencia con esa generosidad, matrimonio con esa alegría y con esa generosidad que se funcionaba fundamentalmente entonces. Y bueno, en su casa vivimos, y yo en compañía de algún otro de los compañeros de viaje, pero no recuerdo cuál. Y
la tremenda, impresionante y sorpresiva noticia de que los habían matado indiscutiblemente, no por lo que habían sido en la anterioridad, que había bastantes. Yo siempre he cargado con creo que por habernos acogido. Posiblemente nos mataron porque tuvieron la delicadeza de tenernos en su casa. Es realmente cruel e increíble. Puedo hacer una valoración política de actuaciones al menos en este punto, porque acabo de ver en el papel otra cosa interesante. El señor Cabasés en eso no puede reprocharme absolutamente nada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor del Burgo. Ahora sí, una información del diario El País sobre la implicación de Jaime Ignacio del Burgo en un escándalo financiero va a provocar su destitución como presidente de la Diputación Foral de Navarra. Señores de la Diputación, ¿qué van a hacer ustedes con su? ¿Por qué fui destituido como presidente de la Diputación Foral? A lo que hay que añadir que después de un calvario personal de cerca de 4 años, el Tribunal Supremo me repone de nuevo en el cargo por considerar que esa destitución había sido ilegal. Pues muy sencillo, porque la política, que es la más noble de las actividades humanas, puede convertirse también en la más deleznable de las actividades humanas. Y yo fui víctima de una calumnia que inicialmente sale de las filas de mi propio partido por ambiciones de poder y por deseo de secundar a los que mandan en Madrid, por ambiciones de poder aquí y por el deseo de secundar a los que mandan en Madrid. Lo que ocurre es que esa calumnia que nace de mis propias filas, naturalmente es una tentación tremenda para las fuerzas políticas que eran oposición en aquella época y que naturalmente aglutinaron a socialistas, nacionalistas moderados, nacionalistas radicales, HBs. La crisis institucional afecta también al flamante Parlamento Foral con la detención y encarcelamiento de Juan Antonio Urbiola, a la sazón en Herri Batasuna, acusado de colaborar con ETA. Una buena noche, a las 4 o 5 de la mañana, como sea habitual, pues la policía asalta a mi casa, la pone patas arriba, me llevan a la comisaría y me preguntan dónde había comido yo el víspera. Policía. Y yo le digo dónde había comido y con quién había comido. Y el hombre, pues enfurecido, se levanta y ya está usted mintiendo. Como siga así, lo llevo a Madrid y lo mato a hostias. Y yo estaba diciendo la verdad, imagínate qué situación. Bueno, abre una puerta que estaba a mis espaldas y pregunta en voz alta hace preguntas. ¿Con quién comiste ayer? Y se oye una voz de una muchacha que dice, con Urbiola y su mujer. Y el policía cierra la puerta y como que había descubierto a América. ¿Y ahora qué me dice? Lo digo lo mismo que antes. Pero no ha oído usted. Dice, perdone, pero es que usted no se ha dado cuenta de que yo no soy el único Urbiola que hay en Pamplona. Bakearen urtsoa handago zauritua bere izena dio odolez indatua bakearen urtsoa handago zauritua bere izena dio odolez indatua. Gizon eta emazteak noizbait oldartu direnak handien legea. El
El arpista Nicanor Zabaleta actuó este año en favor de las ikastolas del País Vasco continental. Es en 1980 cuando se celebra por primera vez la Korrika en favor de la enseñanza del euskara. En aquel año, asimismo, José Ángel Iríbar, el Chopo, uno de los más grandes porteros de la historia del Athletic y por ende del fútbol vasco, recibe un caluroso homenaje tras su retirada de los campos de fútbol. Hainian sainin hiai skuni haini chini ha hanai kiaini nai nokianai ya tlasai chot masai